Entonces, en mi opinión, en optimización, si ya uno sabe derivar, optimización lo vuelve más complejo es la formulación, la construcción de una fórmula que me modele el problema. ¿Okay? Entonces, en el problema a mí me van a hablar, igual con lenguaje cotidiano, digamos, con palabras, un párrafo de información. Ese párrafo yo tengo que entender si ahí hablan de fórmulas, de volúmenes, de áreas, de distancias. ¿Okay? Entonces yo decir, bueno, ¿qué fórmula matemática está asociada a ese problema? Normalmente hay, por así decirlo, dos fórmulas o dos cosas que hay que relacionar. Y una es la importante, o sea, hay una fórmula que uno construye o una función que uno construye que debe encontrar el valor máximo o el valor mínimo, depende del problema. Entonces, esa fórmula se construye gracias a un volumen o alguna relación geométrica base y tal vez algo auxiliar que quieren que yo cumpla, en especial en el problema. Entonces, vamos a ver el ejemplo que está acá. Okay. Optimización es que yo quiero algo óptimo, algo aprovechando lo máximo posible el potencial, ya sea en materiales, aprovecharlo, o abarcar la capacidad más grande, o sea, el volumen máximo, o si hablamos de dinero, que sea el costo de crear algo, que sea lo mínimo, ¿verdad? Yo cuando es un costo es algo de gastar, entonces yo quiero que sea lo mínimo. Entonces el cálculo es una herramienta para optimizar situaciones. Vamos a ver este ejercicio que es del Edwards. Dice el ejemplo 1, dice que es una determinación de un volumen máximo. O sea, en el problema vamos a calcular un máximo, lo primero que vemos. Los problemas, cuando nosotros los tenemos, no tenemos un título propiamente. ¿Okay? Entonces no sabemos de qué trata. Primero leemos el texto, o sea, hay que leerlo 2, 3 veces. Entonces aquí dice, un fabricante quiere diseñar una caja abierta que tenga una base cuadrada y un área superficial de 108 pulgadas cuadradas, como se muestra en la figura. ¿Qué dimensiones producirá una caja con un volumen máximo? Entonces, primeros acercamientos a este tema. No tengo que pensar en un cubo geométrico, porque el cubo geométrico tiene 6 caras, ¿ok? Si a mí me dicen una caja, imaginémonos una caja, normalmente o indican que le falta la tapa de encima, o no que le falta, sino que esa no la tomamos en cuenta, ¿ok? O sea, una de las caras no se toma en cuenta. Entonces, aquí una forma de relacionarlo es que te ponen el dibujo. Entonces, con el dibujo uno ve y dice, ok, quieren que haga una caja, pero sin una tapa. Entonces, son 5 caras lo que tiene, el fondo y los 4 costados. Algo importante es que dice que es una caja de base cuadrada. Entonces, quiere decir que la base tiene todos los lados, eso se dice aristas, tiene todos esos iguales, y de altura, pues, eso va a ser variable, que no sabemos qué altura va a tener. Entonces, nosotros como que tenemos que medir cuál altura hace que tenga un volumen máximo. Y lo que hay que tener en cuenta entonces es que hay que construir la fórmula del volumen, y esa fórmula es la que hay que maximizar, o sea, es la que hay que derivar y encontrar el máximo. Pero hay una pequeña restricción o una situación que hay que guardar. Aquí dice que el área superficial debe ser de 108 pulgadas. Entonces, yo ahí tengo una restricción. Entonces, por ejemplo, eso puede ser porque yo tengo un material o, digamos, cierta cantidad de material para hacer la caja y yo quiero gastar esa cantidad de material en esa caja, ¿ok? En una caja. Entonces yo quiero el volumen máximo, pero aprovechar 108 pulgadas. No quiero 100, no quiero 200, quiero cajas donde yo el material que utilizo para construirla sea 108 pulgadas cuadradas, o sea, la superficie. Entonces, la caja debe ser sin tapa, tengo que usar exactamente 108, no más, no menos, y debo encontrar fórmula del volumen y entonces en ciertos pasos ya derivar, que la derivada es igual a 0,
y encontrar a ver si esos puntos son máximos o mínimos, encontrar el máximo. Entonces acá tenemos el dibujo, voy a aumentarlo un poquitito, quiero que lo vean. Porque aquí entonces veo que no es libre la base yo la represento con la letra que yo quiera, entonces aquí dice X y X, esos son los dos lados de la base, para que la base sea un cuadrado, X y X. La altura es libre, la altura es la que va a depender de la condición, ¿verdad? Entonces la altura, no la conozco, uso otra letra, no voy a usar X. Entonces sería la altura H, ¿ok? Vemos entonces que el problema tiene dos variables, X y H, y yo no sé cálculo en dos variables, sé en una. Entonces tiene que haber un truco para yo deshacerme de tener dos letras y solo tener una. ¿Cuál es el truco? Ese 108, que es el número concreto del ejercicio. ¿Okay? Entonces, el número es 108, quiere decir que si yo saco el área de todas las caras, tiene que ser igual a 108, y de ahí voy a despejar alguna de las dos variables. Entonces, yo sé que nuestra cima, si nos proyectamos al volumen, pero antes vamos a tener que usar esa fórmula auxiliar que es, bueno, y el área es de cada rectángulo que está a los lados y de la base. Por eso es que aquí dice caja abierta con base cuadrada, S de superficie es X a la 2 más 4XH. ¿Eso de dónde viene? El área de la base es lado por lado, o sea, X por X, X al cuadrado. Entonces, ese X al cuadrado es la superficie de la base. Y cada parte que ustedes ven a los lados, cada cara, tiene área, que es base por altura. La base es X y la altura es H. Entonces, de esta otra cara que está aquí al frente, la base es X y la altura es H. Entonces, cada rectángulo, la base es X y la altura es H. El del fondo también. Yo sé que se ve la caja alargada y uno la dibuja como pueda, pero cada una de las caras de los lados es X por H. Entonces, como son 4X por H. ¿Ok? Entonces tenemos una caja donde la superficie que tiene que dar 108 es X cuadrado más 4XH. Entonces, eso es auxiliar. Ya estás metiendo el 108 en el problema. Decía 108 y ya lo agarraste y lo tenés ahí. Entonces, tenés una ecuación auxiliar, o la que te lleva al paso final, que tiene dos variables, pero estás usando el número del problema, 108. Entonces, lo que te queda es despejar una de las letras. En teoría, uno puede ser cualquiera de las dos. Obviamente aquí yo elijo la letra más simple de despejar, porque veo que hay una X a la 2, una X a la 2, X por H, entonces yo digo, bueno, mejor la H que está como solita, no está a la 2 y a la 3, no aparece 2, 3 veces, solo aparece una H, sería la candidata a despejar. Entonces, ¿cómo despejo H? Yo debería de este X a la 2, que está positivo, el signo de adelante es positivo, pasarlo a restar, entonces que quede 108 menos X cuadrado. Y al lado izquierdo, digamos que quedaría 4XH, que es fácil de despejar porque te llevas el 4X al otro lado, que sería que uno lo manda a dividir, se dice. ¿Ok? No sé si tienen dudas hasta ahí. Para que me comenten. Todo bien. Bueno, entonces, fórmula auxiliar, la de la superficie, es la restricción que me dan, despejo una letra. Entonces, eso sería lo que hay que hacer. Aquí vienen los pasos. Voy a correrlo un poquito. Ve que en el texto dice ecuación primaria y secundaria. Entonces, yo sé que mi objetivo es el volumen. Volumen es igual a X a la 2 por H. Volumen es área basal por altura. En las cajas, se dice paralelepípedos, estas cajas que son rectángulos y se dice prismas si las caras son así de manera perpendicular. Entonces, eso es un palabrerío matemático, ustedes saben. Entonces, cajas como la caja de la pasta de dientes es área de la base, que es un rectángulo o un cuadrado.
por la altura. Entonces, de ahí te sale volumen es x a la 2 por h. Y usted dice, bueno, suave ahí, volumen, yo no lo puedo derivar ahorita si adentro tiene otras dos letras. O sea, está v y está x y h. Entonces, uso la superficie, ¿okay? O el área. Entonces, el área es el área de la base más el área de las 4 caras, se dice. Entonces, la superficie es x a la 2 más 4xh igual a 108. Nosotros no vamos a usar esta s de aquí, sino que vamos a agarrar la ecuación puramente y la despejamos. Entonces, se supone que si despejamos, imaginando es pasar x a la 2 a restar, pasar 4x a dividir. Entonces, h es igual a 108 menos x a la 2, todo eso dividido por 4x. ¿Ok? Eso es lo que viene explicado en el párrafo que sigue. Viene en párrafo y es como incómodo leer, pero bueno. Dice acá, como volumen, como v se va a maximizar, escribir v como función de una variable. Para hacerlo es posible resolver la ecuación, que es de la que estamos hablando, para h en términos de x, es decir, despejo h. Es decir, h es 108 menos x cuadrado, todo dividido por 4x. ¿Para qué hago eso? Porque a h la voy a sustituir. Entonces, en el volumen ahora no va a ser algo que se vea sencillo en primera instancia, pero es fácil. Entonces, la función que tiene dos variables, sustituyo una de las variables. Entonces me queda x a la 2 y la h es esta parte que está en rojita. 108 menos x cuadrado entre 4x. Ahora sí tenemos, en este paso tenemos el volumen escrito en una sola variable. Lo ideal sería que uno simplifique la ecuación, si hay algún factor que tachar y demás. Digamos que uno no quiere, lo deja así, pero entonces para derivar se va uno a complicar innecesariamente. Entonces, ¿qué hace uno acá? Aquí yo veo x a la 2 multiplicando y una x dividiendo. Ustedes saben que se puede cancelar una x con una x. Queda el 4 dividiendo nada más y una x multiplicando. Esa x multiplicando se puede repartir. Y digamos que esos son los pasos que nos llevan a este 27x menos x a la 3 entre 4. Se reparte la x y quedaría 108x menos x a la 3. Todo está dividido por 4 y como al todo estar dividido por 4 no hacen la calculadora. Bueno, quiero el 108 ver si se divide por 4 y queda fácil o queda un decimal sencillo, porque no sé, a ustedes no les gustan tanto las fracciones, solo pueden simplificar así. 108 entre 4 y les da este 27. Entonces, 27x menos y x a la 3 entre 4 no es necesario. Usted puede poner 1 entre 4 en la calculadora y eso sería 0,25. A ustedes les gustan más los decimales, si ustedes quieren ponen 0,25. ¿Ok? Entonces, en vez de un cuarto, 0,25 por x a la 3 estaría bien, no importa. Este es el volumen, entonces, ya formamos la función en una variable, la función que quieren que optimicemos, el volumen máximo. Entonces, volumen se deriva, ¿ok? Sí hay cierto margen acá que es lo que quieren que uno verifique. Uno podría no verificarlo acá y si tiene un máximo o te da una respuesta que se sale del margen de formar una caja, pues se va a ver evidente, porque te da un número que no va a calzar en alguna de las fórmulas. Entonces a mí normalmente me gusta como comprobar al final, bueno, ¿y la caja qué medidas tiene? Si es algo geométrico, un lado no puede ser negativo, un área no puede ser negativa, ¿verdad? Un lado no puede ser 0 porque no tendríamos caja. Entonces, como yo normalmente me fijo en eso. Aquí lo que van a explicar es el dominio de la función, ¿okay? Del volumen. Entonces lo que hacen es, ¿ve? ¿Para qué valores de x tiene sentido este problema? Se sabe que el volumen debería ser mayor o igual que 0. También x no debe ser negativa. El área es x a la 2. Entonces, área no puede dar negativa. El área tiene que dar máximo 108 porque hablamos que el área, ¿verdad? Está limitada por 108, entonces ahí como que despejan y digamos que se construye. Yo esa parte normalmente no la hago, me voy al cálculo nada más. Compruebo al final. Está bien la explicación, pero nosotros nos vamos a esta parte. La derivada del volumen.
Entonces, al derivar me queda 27 menos 3, porque baja el grado, ¿verdad? Si nos fijamos, esta era la función. Al derivar este 3 del exponente baja, entonces me queda menos 3x a la 2 entre 4. Esta es la derivada igual a 0. Y la despejamos. Entonces, ¿dónde despejamos? ¿Verdad? Ya, las posibilidades son x6 o x menos 6. ¿Ok? X vale 6 o menos 6. ¿Y qué dijimos? X es un lado, negativo no se vale. ¿Ok? Entonces es fácil descartar los puntos que no se relacionan con nuestro problema. En optimización es fácil, digamos, normalmente. Entonces usted dice, bueno, la respuesta es más menos 6 por el momento, pero menos 6 lo descarto. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso. Estamos buscando puntos críticos. Podemos descartar el menos 6 de una vez. Ve, acá dice, no se necesita considerar x menos 6 porque está fuera del dominio. ¿Necesitaba yo complicarme en analizar el dominio posible? No. O sea, se descarta porque es negativo. Y dice de tal modo, aquí al final dice, v es máximo cuando x es igual a 6. Entonces, las dimensiones de la caja serían, y x es 6, x es 6, y la altura h se sustituye en la fórmula que la x vale 6, entonces se despeja y da un 3. Uno debería hacer cierta comprobación, aunque acá es como fácil, porque es una función, ¿cómo decirles? V es el volumen, es una cúbica. Estamos sacando donde hay un punto crítico, solo hay uno. Ese debería ser, como decir, el máximo, ¿ok? Igual uno puede hacer la prueba de la segunda derivada. Calcula la segunda derivada en 6 y debería de dar, ¿ok? Debería de dar así, cóncavo hacia abajo para que ese punto en 6 sea el máximo. Entonces la segunda derivada debe dar negativa para que la función sea así. ¿Okay? Ese sí es un paso que es necesario hacer, sobre todo si nos sale algún ejercicio de desarrollo. Hasta ahí el problema propiamente. Acá en el libro vienen ejemplos donde uno ve que una caja se puede hacer que el área sea 108, pero el volumen va cambiando. O sea, si haces la caja muy larga, el volumen no es tan óptimo, ¿verdad? Ahora aquí da más o menos 74,25, en este da 92, en este otro ejemplo da 103, o sea, como que si la achatamos un poco, se hace un volumen más alto, pero si la achatamos demasiado, la caja, entonces ya el volumen otra vez vuelve a bajar. Entonces la idea es, de acuerdo al problema, si fuese un problema muy simple con todas las caras, la forma óptima sería como el cubo. Aquí nos altera un poco que la caja no tiene tapa, entonces es cercana al cubo, digamos, o sea, cercano a una forma cúbica. Pero a mí no me gusta profundizar en eso porque no saben todavía manejarlo bien, entonces incluir esa otra parte es complicada. Igual si nos dijeran un lote rectangular y que queremos usar una cantidad de material y todos los lados, bueno, usted pone largo y ancho y despeja, la forma que hace que agarre el área más grande en un lote, en una propiedad, pues es la forma cuadrada. Nosotros vamos a ver en la página 240 el siguiente ejemplo. Aquí vienen los pasos, no sé si los pueden ver, que es como lo que yo les digo, los pasos para resolver el problema, como lo de los máximos y los mínimos. Pues aquí es igual, nada más que me dan un texto, yo tengo que sacar las variables que se relacionan, tengo que sacar una ecuación, que es la que hay que derivar, ¿verdad? Volumen es igual a tanto, ¿verdad? Pero debe estar en una variable. Hay otra ecuación aparte, que es gracias a que tiene que dar una relación igual a un número específico, donde yo despejo una de las variables y lo vuelvo a usar.
¿ok? En la fórmula original, en la ecuación original. Y después de ahí es sacar máximo y mínimo, como ya se sabe. Vamos a prestarle mucha atención porque no es como aplicación de algo del entorno, sino que es algo geométrico, matemático puramente, pero es un problema de optimización. Yo quiero una distancia mínima, ¿ok? Saber cuáles puntos están a una distancia mínima de un cierto punto dado. Entonces, acá, creo que esto no les molesta. Voy a mover aquí, que no me moleste la imagencita, la miniatura. Aquí tenemos la función cuadrática, una en específico, dice que es 4 menos x a la 2. Esa función tiene muchos puntos y hay un punto en especial, o sea, está la función y hay un punto, que es el 0,2, y entonces yo me pregunto, ¿cuáles puntos de la función, de todos esos, cuáles están a la distancia mínima de 0,2? ¿Ok? Entonces, pensemos aquí en 0,2, por dicha, digamos, para visualizarlo, tal vez me queda más fácil porque está centrado, está en el eje de simetría, pero podría ser un punto en cualquier otro lado de la función, fuera de la función, por fuera, adentro, en otra locación, no tan céntrico, no tan alineado. Y a mí me dicen, ¿cuáles son los puntos? Pueden ser entonces uno, pueden ser varios. Aquí vemos que 0,2 está, digamos que está a la menor distancia, y hay otros puntos, ¿verdad? Que estarían a una distancia mayor. Vamos a hacer rayitas para que ustedes vean, de 0 a 2 está la distancia aquí arriba, un solo punto, pero se ve esa línea roja más grande que las que nos dan. Acá yo podría decir, bueno, el punto que está aquí en la esquina, ¿verdad? Bueno, aquí en esta sección, está a cierta distancia de 0 a 2, pero parece que es una línea más grande que esta, ¿no? Entonces, ¿pero quiénes son esos puntos? Entonces yo digo, bueno, los puntos en la función tienen la forma XY. Entonces, empezamos por ahí. El punto fijo es 0,2. Y si me hablan de distancia, busco en mi cuaderno cuál es la fórmula de la distancia entre dos puntos. O busco en internet. Entonces está la fórmula de distancia, que es, no sé si ustedes recuerdan, que es x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado, y todo eso está metido en una raíz, es distancia entre puntos en el plano, eso lo ve uno en cuarto año. Entonces aquí lo que te dicen es, bueno, empecemos por aquí. ¿Qué es la distancia? ¿Okay? La distancia es esto, para cualquier XY, la distancia a 0,2 en específico. Entonces, distancia es igual a la raíz de la X de cualquier punto, ¿verdad? Su primer coordenada, X, menos la X de mi punto, que es 0, al cuadrado, más, y ahora el otro cuadrado sería Y, la coordenada Y del punto arbitrario, menos la Y del punto 0,2, o sea, 2 al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula de calcular la distancia de un punto, cualquier XY, al punto 0,2. Entonces, esta distancia es la que yo tengo que minimizar, o sea, derivada igual a 0 y encontrar el punto mínimo. Entonces yo digo, ¿qué es lo especial de estos puntos? Que tienen que estar en la función cuadrática. Entonces, ya está esto hecho, ya está listo. Ustedes ven aquí que está la función, o sea, yo tengo que la y es igual a 4 menos x a la 2. Y tengo un problema aquí encerrado, que es la distancia, la ecuación que yo quiero, tiene la letra x y la letra y. Tiene dos variables. Entonces me deshago de la letra y. ¿Por qué? Porque y es igual a 4 menos x a la 2. Ahí está ¿cómo decir? La guía. Yo voy a sustituir la y. Entonces, digamos que acá, denme un segundito. Acá, esta es la y, pero la y es 4 menos x a la 2. Entonces, claro, yo sustituyo, transporto, y en vez de y pongo 4 menos x a la 2.
Y ya lo que me queda es una fórmula que tiene raíz, que adentro hago operaciones, por ejemplo, x a la 2 más esto de acá dentro del cuadrado es 4 menos 2, 2. Entonces 2 menos x a la 2 que está al cuadrado, entonces eso es una fórmula notable, se desarrolla y al final adentro de la raíz están esos tres términos. X a la 4 menos 3x a la 2 más 4. Entonces esta es la distancia. Está en términos de x nada más y es precisamente la distancia de los puntos de la cuadrática al punto 0,2. Entonces, al derivar, poner la derivada igual a 0, voy a encontrar puntos donde, digamos que se llaman puntos críticos y me llevan a la menor distancia. ¿Ok? Vamos a bajar, perdón. ¿Ves? Aquí vamos a bajar a leer la derivada. Aquí está. La derivada es, a ver, dice que la derivada igual a 0 se obtiene. Acá no hace la parte de la derivada. Eso es lo que me extraña. Es que no estoy conectada ahorita como para... Ok. Vamos a leer un poquito aquí. Como D es más pequeña, cuando la expresión dentro de radicales es menor, solo se necesita determinar los puntos críticos de lo que está dentro. Eso si ustedes dominan lo que es la función sacar raíz. Entonces, la función sacar raíz cuadrada es una función estrictamente creciente. Entonces, si yo tengo que buscar lo mínimo, sería donde el subradical tiene un valor mínimo. Entonces, en vez de ver una función que tiene raíz cuadrada y sacarle el mínimo, aquí están simplificando un poco más, sacando lo mínimo del subradical, que eso es válido. Si ustedes así no lo entendieran, entonces les toca sacar la derivada de D completamente y estudiar todo D. Pues aquí están haciendo como decir un atajo, que sería minimizar lo que está dentro del radical porque es equivalente o me va a dar las mismas respuestas. Entonces, la derivada que está dentro del radical, ¿verdad? De esa función, la derivada sería 4x a la 3 menos 6x. ¿Cuándo da igual a 0? Bueno, se factoriza, que aquí tal vez enfocamos un poquito cómo se factoriza. Dice 4x a la 3 menos 6x. Entonces, 4 y 6 tienen mitad, por eso se saca 2 a factor común. X a la 3 y X tienen X a factor común, entonces, o sea, o en común se saca X. Entonces, te queda 2X y te queda esta cuadrática. Eso da igual a 0 cuando X vale 0 o cuando la cuadrática da 0, que sería en la raíz de 3 medios, positiva y negativa, ¿verdad? Eso es por el despeje o lo ponen en la calculadora en cualquier lado. Entonces, tenemos 3 medidas y no importa que alguna sea negativa, o sea, no afecta en nada. Vamos a buscar aquí, dice, el criterio de la primera derivada verifica que x igual 0 produce un máximo relativo, mientras que x igual 3 medios con raíz y 3 medios con raíz y negativo producen la distancia mínima. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me queda? Ver cómo va cambiando el signo de la derivada. Entonces, voy a ver si pausamos un poquito. Okay. Entonces, ahí hablan de que si hay máximo o si hay mínimo. Esta es la derivada. Entonces, la derivada está compuesta por 2x y por 2x a la 2 menos 3. Aquí está la tabla de signos que hablaba Carolina. ¿Okay? Está el número negativo, o sea, la menos raíz de 3 medios. Está el 0 y está raíz de 3 medios, ¿verdad? Entonces, 2x se hace 0 en 0. Le pongo un 0. 2x es
Por ejemplo, yo aquí sí uso línea punteada porque me gusta como ubicar bien los signos, no se me enreda. Entonces, 2x es negativo en los negativos y positivo en los positivos. Ese es el cambio de signos. Y luego, la cuadrática se hace 0 en las raíces. La parte de la cuadrática se hace 0 acá y se hace 0 acá. Entonces, ¿cómo sé yo los signos de todo lo demás? Esta cuadrática es así, es cóncava hacia arriba. 2x a la 2 es cóncava hacia arriba, menos 3, cóncava hacia arriba. Si se hace 0 en dos puntitos, la función viene de tener signo positivo, como si fuese, no sé, algo que baja aquí. Esto es como el mar. Siempre pienso así, como que algo que está por encima está en el cielo y por debajo está bajo el mar, ¿verdad? Bajo el agua. Entonces, si la función es así, viene de estar arriba, se sumerge y luego vuelve a salir. Entonces, esta cuadrática cambia de signo de positivo a negativo y luego a positivo. Entonces, esa secuencia más menos más es la que apunto en el renglón de ella. Entonces, es más, menos, si yo le hago aquí línea punteada, menos y más. O sea, están los ceros de la función y la secuencia es más, menos entre los ceros, más después. Entonces, ellos son los componentes de la derivada. Entonces, la derivada, vean, tiene signo negativo, se hace 0, positivo, se hace 0, negativo, se hace 0 y positivo. ¿Qué estamos haciendo? Multiplicación de signos, ¿verdad? Aquí menos por más da menos. Menos por menos da más. Más por menos da menos. Y más por más da más. Entonces, tenemos cómo cambia la derivada y gracias a eso apuntamos cómo cambia la función. La función que está dentro de la raíz, ¿verdad? Entonces, la función cambia. Negativo quiere decir que decrece. Positivo quiere decir que crece. Negativo decrece, positivo crece. Entonces, yo me imagino, aunque sea así un poquito, la función así. Okay. La función que me indica la distancia, que está determinada por la raíz de f, o sea, de esto que estaba adentro. Lo de adentro tiene sube y baja, pero que ¿dónde hay puntos mínimos? Acá y acá. Es decir, hay un mínimo en menos raíz de 3 medios y en más raíz de 3 medios. En 0 hay lo que hay es un máximo local. Entonces, quiere decir que en el dibujo del problema está 0,2 y los puntos vienen de estar a una distancia muy lejana. Ustedes ven, están muy lejos estos puntos, ¿verdad? Aquí vienen los puntos en la función, pasan a estar a una distancia corta, digamos que así, como que forma ángulo de 90. Luego, siguen aumentando la distancia, aquí está la mayor distancia posible, y luego, en algún momento, otra vez hay un punto a una distancia menor, aquí aunque ustedes no sepan, ahí como que se forma un ángulo de 90, y luego todos los demás puntos están cada vez a una mayor distancia, cada vez están como más lejos. ¿Ok? Entonces podríamos imaginarnos como que este punto 0,2 es como decir un planeta. ¿Ok? Y tenemos que esto de la cuadrática es por donde pasa un asteroide. ¿Ok? Entonces el asteroide viene lejos, lejos, lejos y llega a estar a un punto mínimo de distancia. Si sigue así esta curva. Luego se aleja un poco más, se vuelve a acercar otro poco hasta llegar a un mínimo de distancia y después sigue. ¿Okay? Como que dice, se ve afectado por la gravedad del planeta. El planeta donde lo ve que se va, como que lo jala un poco y lo devuelve y le cambia la trayectoria. Entonces, viene de estar a una distancia muy lejana, está cerca, todavía él se aleja un poco más por el impulso que tiene y se devuelve y sigue. Entonces, hay dos puntos en los que hay una menor distancia y hay un punto donde hay una distancia mayor localmente, ¿verdad? Porque hay puntos de máxima, o sea, de todavía mayor distancia, pero digamos que en esta sección el asteroide va
está cerca, luego se aleja y luego se acerca y ya se va. Entonces, el punto de mayor distancia ahí sería en 0. Por eso hay que descartarlo de la respuesta. La respuesta es, ¿dónde hay menor distancia? Sería en menos raíz de 3 medios y en más raíz de 3 medios. ¿Eso corresponde a puntos? Sí, porque estos son X, ¿verdad? Entonces, si yo voy a contestar, la respuesta debe decir, hay un punto que es menos raíz de 3 medios, o raíz de 1.5, coma, y tenés que buscar la Y, no está apuntada, pero usted la mete en la función original, en la función distancia. Y el otro punto de distancia mínima tiene esta X. Lo repito porque los alumnos normalmente se confunden mucho y como te das dos respuestas, las pegas en un par ordenado y no, lo que obtuvimos son X. Vea que aquí dice X igual. Entonces, una X no se convierte en Y, X. Entonces, un punto es X, coma, su imagen. Y el otro es la otra X, coma, la imagen bajo la función. Entonces, tenés que sacarlo. Pero ya sería, hay dos puntos en los que la distancia es lo mínimo posible.